Descubierto, la emotiva historia de cómo una enfermera cambió su vida tras una cita inesperada. La vida de Ana, una enfermera de 28 años en un pequeño pueblo mexicano, era un torbellino de emociones. Desde que recuerda, su deseo sirvió como motor para ayudar a los demás, llevando amor y calidez a aquellos que más lo necesitaban. Cada día, con su delantal blanco como armadura, recorría los pasillos del hospital, donde el aire estaba cargado de tensiones. El brote de fiebre que golpeaba a su pueblo hacía que cada contacto con un paciente se convirtiera en un instante lleno de vida o muerte. Su corazón latía al unísono con el pulso de la comunidad, que luchaba contra la adversidad y el sufrimiento. Tras un largo turno, cuando las luces del hospital apenas iluminaban las sombras del dolor, Ana conoció a Javier, un médico recién llegado. La primera vez que sus miradas se cruzaron, una chispa encendió dentro de ella, sus ojos expresaban empatía, y su voz era como un bálsamo para su alma cansada. Pero entre las sonrisas e intercambios de palabras, había murmullos en el aire. La gente empezaba a hablar sobre su conexión, lo que llenó a Ana de dudas. Se sentía atrapada entre el amor que despertaba en su corazón y la lealtad hacia su familia, especialmente hacia su madre, que había sacrificado tanto para que ella tuviera un futuro. Las tardes en la plaza con risas y tradiciones parecían convertirse en recuerdos lejanos, mientras los turnos en el hospital se volvían cada vez más intensos. Ana comenzaba a cuestionar si el amor valía el costo emocional que estaba sintiendo, un dilema que la llenaba de ansiedad. ¿Desilusionaría a su madre al seguir su corazón? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras el brote se convertía en epidemia, el peso sobre sus hombros crecía. Ana se enfrentaba a una encrucijada imposible de ignorar. Sin embargo, en el fondo de su ser, la fuerza de su familia, su madre siempre alentándola, y la sonrisa esperanzada de su hermano, la empujaban hacia adelante. Con cada paciente que atendía, cada mirada llena de agradecimiento, su pasión por sanar se reforzaba. Un antiguo resentimiento en su hogar brotó, pero el amor crecía en su corazón. Una hora a la vez. Todo culminó en una noche fatídica, cuando Ana, con un desgarro en su pecho, se encontró junto a Javier en el centro de un barrio destrozado por la enfermedad. Sus decisiones podrían cambiar no solamente sus vidas, sino también la forma en que su comunidad enfrentaba la terrible adversidad. Mientras se preparaban para actuar en solidaridad, una voz del pasado surgió de las sombras, trayendo desafíos que amenazaban con arruinar todo lo que habían empezado a construir. ¿Tendrá Ana la valentía de enfrentarse a este nuevo enemigo y hallar su lugar entre el amor, la familia y su deber hacia su pueblo? Ana respiró hondo, sintiendo cómo el aire, pesado como la niebla, la envolvía. La voz que había surgido del pasado no era otra que la de su antiguo amor, Marco. Él había dejado el pueblo años atrás, dejando un vacío que Ana había creído superado. Pero ahora, de pie entre escombros y desolación, su presencia era un recordatorio de decisiones no tomadas y sueños olvidados. Marco apareció abruptamente entre el grupo de voluntarios, sus ojos llenos de determinación, aunque su mirada revelaba un destello de confusión. ¿Ana? ¿Eres tú? Su tono, aunque familiar, sonaba como un eco distante. Las miradas entre ellos eran como flechas, atravesadas por los recuerdos de un amor perdido que se negaba a morir. «¿Marco?», murmuró Ana, sintiendo una ola de nostalgia ahogar momentáneamente sus pensamientos. Su mente se agolpó de recuerdos de días soleados, risas compartidas y un futuro que parecía prometer felicidad. Pero todo eso había quedado atrás. Ahora, el peso de la responsabilidad le pesaba en los hombros. «Aún no es tarde, Ana. El pueblo te necesita, y yo estoy aquí para apoyarte», insistió, su voz cargada de fervor. Él se adelantó, como si intentara romper la barrera que los separaba. Ana sintió una tristeza melancólica al pensar en lo que pudo haber sido y lo que aún podía ser. Mientras el estallido de actividades en el barrio se intensificaba, niños correteando, enfermeras asistiendo a los pacientes, personas distribuyendo medicinas, el caos parecía deslizarse en un segundo plano. Los ojos de Javier se encontraban con los de Ana, llenos de una comprensión profunda. Pero en su mirada,
también había incertidumbre. La conexión entre ellos, esa chispa que había encendido su relación, ahora se tambaleaba en un hilo frágil. «¿Recuerdas que había personas que se quedaban atrás?», dijo Javier, interrumpiendo sus pensamientos. «No podemos dejar que eso vuelva a suceder. Si no actuamos juntos, el pueblo se desmoronará». Había una urgencia en sus palabras que resonaba con el deseo de salvar a aquellos que buscaban esperanza en medio de la desilusión. Ana asintió, y aunque la angustia pesaba en su pecho, se sintió impulsada a actuar. Tenía que ser fuerte, por ella y por aquellos que dependían de su valentía. Sin embargo, sus pensamientos se arremolinaban. Marco había regresado, y con su llegada, una tormenta de emociones se desataba en su interior mientras ella se hacía un hueco en medio del bullicio. La voz de Marco la alcanzó una vez más. «Ana, no quieres que todo esto se repita, ¿verdad? Lo que estamos enfrentando puede unirnos otra vez, es tu oportunidad de cambiarlo todo». Ana cerró los ojos por un momento, intentando despejar la confusión. Una parte de ella quería buscar la familiaridad de esos sentimientos antiguos, pero otra parte, la que había luchado tanto por ser una líder, sabía que su camino ahora no podía ser el mismo. Las horas pasaban y el entorno se tornaba aún más caótico. Ana, a través del tumulto, supo que debía elegir. Seguir el amor que despertaba Marco en ella o abrazar el nuevo sentimiento que había desarrollado por Javier. La decisión latía en su pecho. Se sentía dividida. Mientras su corazón discutía con su razón, Guillermo, el jefe médico, llegó agitado y con una noticia desgarradora. «Ana. Necesitamos voluntarios urgentemente en el centro de salud. La situación está empeorando». Con una mirada llena de determinación, Ana supo que el momento había llegado. Su próximo paso podría decidir su futuro, y no solo el de su corazón. Mirando tanto a Javier como a Marco, el eco de sus palabras resonó en su mente. «¿Qué harás ahora, Ana?». La interrogante quedó flotando en el aire, mientras el fragor de la batalla por el bienestar del pueblo comenzaba. El tiempo se desvanecía, y la respuesta debía surgir pronto, o todo lo que amaba podría quedar desplazado para siempre. Ana se movió rápidamente entre las multitudes, su corazón latiendo con fuerza. Las urgencias eran abrumadoras. Todo parecía depender de cada decisión que tomara en ese momento. Le había prometido a su pueblo ser su voz, su fuerza. Pero todavía sentía el peso de Marco a sus espaldas, como un eco de lo que pudo haber sido. Cuando miró hacia Javier, encontró en sus ojos un rayo de aliento y confianza. «Vamos, Ana. No hay tiempo que perder», le gritó, haciendo un gesto con la cabeza hacia el centro de salud. La decisión no podía esperar más. La voz de Guillermo resonaba en su cabeza, marcando el compás de su ansiedad. La urgencia de la situación presionaba su pecho. Ella asintió, aunque la indecisión aún batallaba por dentro. Con un último vistazo a Marco, que estaba hablando con algunos voluntarios, se dio cuenta de que el pasado podía, al final, ser solo eso, un recuerdo. Pero también supo que no podía olvidarlo por completo. Lo que había sentido por él, en algún rincón profundo de su ser, aún la acompañaba a medida que se acercaban al centro de salud. Los murmullos y el bullicio aumentaban. Las caras ansiosas de los pacientes, la preocupación de los médicos y enfermeras. La escena era un reflejo de caos y desespero, pero también de solidaridad. Aquella era su verdadera familia, y Ana sabía que no podía fallarles. Frente a la puerta del hospital, Ana respiró hondo. «Aquí es donde se necesita mi voz», murmuró. En ese momento, supo que debía liderar con el corazón. Pero su corazón estaba dividido. Justo en ese instante, su teléfono vibró. Era un mensaje de Marco: «Ana, sé que lo nuestro no ha terminado. Hablemos después del caos. Te necesito». La ansiedad en su pecho aumentó. Por un lado, quería responder, expresar lo que sentía. Por otro, gritos de pacientes la esperaban. Tenía el deber de ser fuerte. Pero, ¿quién podría ser realmente fuerte si la confusión la consumía? «Ana». La voz de Javier la sacó de sus pensamientos. «Ven aquí, necesitamos que ayudes con la tri. Algunos están esperando desde hace horas». El caos le había enseñado a priorizar. Ana se acercó rápidamente, sabiendo que era hora de centrar su energía en lo que más importaba. Pero al moverse, sintió la mano de Marco tocar su hombro. Se detuvo en seco. «¿Por qué no hablamos ahora?».
Esto puede esperar, sugirió él, su voz temblando ligeramente. La mirada de Javier la atravesó como un rayo. La angustia estaba ahí, clara, también la necesidad de unión, de resolver el legado de su historia. No, Margot. No ahora. El pueblo necesita nuestra ayuda. Y yo su voz se quebró. Necesito estar aquí. Sin embargo, en su interior, la tormenta seguía rugiendo. Javier y Marco eran dos caminos opuestos, y uno de ellos podría definir su futuro. Su decisión no solo afectaría su corazón, sino también el del pueblo que siempre había querido proteger. Con una determinación renovada, se unió a sus compañeros en el Trilly. Cada paciente que llegaba era un nuevo desafío, una nueva vida que cuidar. Ana sintió como la adrenalina la envolvía, arrastrando con ella las preocupaciones de su corazón, pero la pregunta seguía presente: ¿qué haría al caer la noche? ¿Podría seguir adelante sin volver a mirar atrás? Mientras se encaminaba hacia la sala, el murmullo de una voz conocida le alcanzó: Ana, necesitamos saber quiénes realmente son los más graves. La situación empeora, todo lo que había querido proteger se sentía más frágil que nunca. A medida que se metía en el caos del momento, una idea inquietante comenzó a formarse en su mente: tal vez el verdadero peligro no era solo el desastre exterior, sino el tumulto interno que desataban sus sentimientos. Ana estaba a punto de enfrentarse a la decisión más difícil de su vida. Y en esta oscuridad, los siguientes pasos podrían cambiarlo todo. Mientras se preparaba para responder, una nueva figura apareció en la entrada del centro de salud, y Ana sintió un escalofrío correr por su espalda. Digan que no es cierto, susurró para ella misma. ¿Quién estaba allí? La incertidumbre la envolvió como una sombra. La figura en la entrada se hacía más clara. Era Sofía, la hermana de Ana, que había estado en el extranjero por años. La sorpresa la golpeó como un mazo. Sofía había prometido regresar en Navidad, no ahora, en medio del caos. La mujer, con el cabello desordenado y un rostro visible de preocupación, sostenía en sus manos un par de documentos. Ana sintió un torbellino de emociones en su interior. Sofía, gritó, un eco de alegría y confusión. Tensiones internas se mezclaron, el pasado y lo urgente se enfrentaban. La urgencia del momento parecía desvanecerse mientras corría hacia su hermana. Tenía que venir. La situación es crítica, y hay algo más, dijo Sofía, con la voz entrecortada por la preocupación. La mirada de su hermana decía mucho, y Ana no podía evitar sentir que su mundo podría desmoronarse en cuestión de segundos. Ahora no, Sofía. Aquí necesitamos ayudar, no hay tiempo para hablar de lo que traes, respondió Ana, sintiendo como la adrenalina la empujaba hacia la acción. Pero su corazón seguía latiendo desbocado solo por la presencia de Sofía. Es sobre Marco. Él está involucrado en algo más grande de lo que pensabas. Las palabras de su hermana flotaron entre ellas como una mala noticia. Ana, presa de un doloroso nudo en el estómago, sintió que sus pies se anclaban al suelo. ¿Marco involucrado en qué? La respuesta a esa pregunta podría cambiar no solo su relación, sino todo lo que creía saber sobre él. ¿Qué quieres decir? La necesidad de respuestas dejó poco espacio para la calma. La voz de Sofía, repleta de temor, resonó en su mente. Cada segundo se sentía más pesado. He recibido información. No es seguro, Ana. Él ha estado metido en algo peligroso, y creo que lo que está pasando aquí no es solo una crisis médica. Hay intereses oscuros, insistió su hermana. Ana sentía su mundo deslizándose bajo sus pies. Las imágenes de momentos felices con Marco crujían dentro de ella como piezas de un rompecabezas que nunca encajarían. Pero no podía ignorar el dolor de su pueblo, el llanto de los heridos que todavía necesitaban su atención. Aún así, el latido de su corazón la guiaba hacia la verdad que escondía la figura que se mantenía a la entrada. Debo ayudar a aquellos que sufren, dijo Ana más para convencerse a sí misma que a su hermana. Los murmullos que llegaban de la sala de Trilly eran como ecos en la caverna de su mente. Pero, ¿y si Marco era parte de todo esto? En cada segundo que pasaba, el dilema se hacía más pesado en su comprimido ser. Este es un momento crítico, y tal vez el caos no sea solo externo, respondió Sofía, buscando los ojos de Ana. Tu voz necesita ser escuchada, pero también debes protegerte. No sabemos a qué te enfrentas, y te prometo que estoy aquí para ayudarte, pero tú debes decidir. Ana sintió que el mundo se desdibujaba.
Ante el dilema surgía una verdad impactante: si la conexión con Marco era más peligrosa de lo que imaginaba, enfrentarse a él podría ser tan arriesgado como enfrentarse a la crisis en el centro de salud. ¿Qué haremos, Sofía? Sus palabras se deslizaron como un susurro, mientras la urgencia del momento la presionaba a actuar. La respuesta de Sofía se cortó en su garganta, y el eco de su propio miedo resonó a su alrededor. De repente, el teléfono de Ana vibró de nuevo, interrumpiendo la frágil calma. Era un mensaje de Marco. Ana, sé que estás en medio de todo esto, necesito hablarte antes de que sea demasiado tarde. Ana suspiró, enfrentándose a la marea de emociones mientras el caos exterior continuaba. Podría realmente ayudar a su pueblo y al mismo tiempo desentrañar los secretos que rodeaban a Marco. Las luces del centro de salud parpadearon, y la realidad de la crisis regresó a su mente. La hora de decisiones estaba cerca, los caminos divergían y el destino de todos los que amaba parecía estar en juego. Ana se encontró en una encrucijada. La verdad estaba al alcance, pero cada elección podría cambiar todo. Mientras su corazón latía con fuerza, una pregunta pesada comenzó a tomar forma. ¿Cuál era el verdadero costo que estaba dispuesta a pagar por salvar a su pueblo y a sí misma? Mientras tanto, Sofía insistió: tienes que decidir, Ana. El tiempo se acaba. Ana sintió que la presión aumentaba como una ola que la empujaba hacia la playa de lo desconocido. Miró a Sofía, buscando esa chispa de la hermana mayor que tanto adoraba. Pero la misma chispa que solía ser un refugio ahora se oscurecía por la preocupación. ¿Y si hablo con él?, propuso Ana, la voz titubeante. En su mente, la imagen de Marco se entrelazaba con recuerdos felices, risas, tardes de sol, promesas de un futuro juntos. Sin embargo, esa misma imagen se desvanecía, tapizada por sombras que Sofía había traído consigo. Quizás no sea seguro, Ana, respondió Sofía, su tono grave como el acecho de una tormenta. No lo conoces como yo. Marco ha cambiado, él no es la misma persona que dejaste atrás. Esa no es una razón suficiente para dejar de luchar por él, argumentó Ana, aunque su voz se tornaba vacilante. La fiesta de Navidad donde ambos prometieron estar juntos pasó por su mente, pero ahora esa promesa se sentía distante, como una estrella en el cielo que nunca podría alcanzar. Tus valores son importantes, lo sé. Pero si hay un riesgo real, podrías poner en peligro a todos, explicó Sofía, sus ojos buscando los de Ana con una intensidad emotiva. La información que tengo me sugiere que hay más en juego, no es solo Marco. Hay una red que lo atrapa en algo mucho más grande. La incertidumbre caló hondo en Ana. Las luces intermitentes del centro de salud repercutían en su mente, recordándole la urgencia de la situación. Pero ¿cómo podía atender las necesidades de los demás si no podía siquiera lidiar con sus propios sentimientos? Sofía, ¿qué hacemos? ¿Cómo puedo elegir entre proteger a mi pueblo y a la persona que amo? Esa pregunta se cernió en el aire, palpable, casi hiriente. Sofía respiró hondo, consciente de la gravedad de la decisión. Primero, necesitas estabilizar el caos aquí. Esa es tu prioridad. Luego, averiguaremos la verdad sobre Marco. No puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo. Las palabras de su hermana resonaron en su interior. Tal vez había tiempo para resolver el dilema entre Marco y su pueblo. Pero el mensaje de Marco seguía vibrando en el fondo de su mente, insistente como una alarma. Ana, dijo Sofía, rompiendo la transición de sus pensamientos. El pueblo necesita tu fuerza. Hay personas que te miran como su esperanza. No te olvides de eso. La súplica en su tono era inconfundible, un recordatorio de la responsabilidad que Ana había llevado sobre sus hombros desde que empezó a trabajar en el centro de salud. Está bien, respondió Ana, cerrando los ojos por un breve momento para apaciguar la tormenta de emociones. Primero, a ayudar. Pero, crearé un plan. Necesito saber qué está sucediendo con Marco. Sofía asintió, un rayo de alivio cruzaba su rostro. Eso es lo que necesitas hacer. Y si me permites, estaré a tu lado en cada paso. Las luces del centro de salud parpadearon nuevamente, y la presión del caos regresó de pronto como un vendaval. Ana se dio la vuelta y entró en la sala de Trilly, donde las voces de dolor y esperanza se mezclaban en un cántico casi universal. Mientras se sumergía en la vorágine, Ana sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también una chispa de determinación. Sabía que debía actuar rápido para ayudar a los demás.
Pero la verdad despreciable que acechaba a Marco quedaba grabada en cada rincón de su mente. Con cada herido que atendía, las preguntas ardían más intensamente: ¿qué estaba sucediendo realmente? ¿Podría haber alguna forma de proteger a los dos mundos que amaba? En medio de esa confusión, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Ana, debo verte. Hay cosas que solo tú puedes entender. Es una cuestión de vida o muerte. Sus manos temblaron mientras leía las palabras, el miedo y la urgencia brotando súbitamente. Una vez más, se encontró en una encrucijada, y la presión de los dos mundos tiraba de su corazón en direcciones opuestas. Mientras se preparaba para lo que estaba por venir, Ana sintió que la realidad se desvanecía a su alrededor. Haría frente a Marco y abriría la verdad, o dejaría que el caos del momento la consumiera. Ana tomó una respiración profunda, tratando de calmar las emociones que la envolvían. El mensaje de Marco la había atrapado en una telaraña de incertidumbre. Se obligó a concentrarse. Mientras su entorno se disparaba en rostros de dolor y constantes llamados a la ayuda, la presión de su propia inquietud casi podía aplastarla. Debes actuar, murmuró para sí misma, y dio un paso hacia el área donde varios voluntarios atendían a los heridos. La familiaridad de sus rostros le brindó un poco de consuelo. Las manos que en un principio temblaban, ahora comenzaron a moverse con confianza, dispuestas a ayudar. Pero, aún así, en su interior, un tumulto hablaba de Marco, de la decisión que debía tomar. Mientras sus manos limpiaban y vendaban, el murmullo de las voces se convirtió en una especie de mantra. Voy a hacerlo. Primero, el pueblo, se repetía, como un eco que pretendía aliviar su ansiedad. De repente, una enfermera joven corrió hacia ella, su cara marcada por la preocupación. Ana, se necesita tu ayuda en la sala de emergencias. A alguien le han hecho daño grave, dijo apresurada. Ana asintió y la siguió, su corazón latiendo con fuerza. Cada segundo contaba y todo momento que pasaba estaba dedicado a salvar vidas. En la sala, Anastasio, un hombre del pueblo conocido por su generosidad, estaba siendo atendido. Su brazo estaba ensangrentado, y su rostro mostraba una mezcla de valentía y dolor. Ana, por favor, pidió Anastasio, su voz entrecortada. Dile a mi familia que estoy bien. No dejes que se asusten. Ana se inclinó hacia él, tomando su mano temblorosa. No te preocupes, voy a cuidarte. Te prometo que todo va a salir bien, le aseguró, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar en sus ojos. Porque, por muy valiente que quisiera mostrarse, cada herido que encontraba la golpeaba más duro que el anterior. Mientras limpiaba la herida de Anastasio, su mente se llenaba el espacio entre los latidos del corazón con la imagen de Marco, y hasta qué punto su vida había cambiado. ¿Habría estado atrapado en algo tan oscuro que le quitaría la luz que alguna vez había tenido? Su mente vagó hacia ese momento de Navidad que había creído recordar, ese donde todo era posible. Pero ahora, un frío escalofrío recorría su cuerpo al pensar que Marco podía estar envuelto en una red de peligro, y ella tenía que decidir entre salvarlo o proteger a su comunidad. Lo siento mucho, Ana, interrumpió Anastasio, como si percibiera sus pensamientos. No puedes cargar con todo. Esta no es tu responsabilidad, Alone. Pero solo quiero ayudar, murmuró, sintiendo como la vulnerabilidad se reflejaba en su rostro. Tras un momento de silencio, él sonrió débilmente. Nunca estás sola. Nunca lo olvides, muchacha. Tienes más fuerza de lo que crees. Esas palabras repicaron en su mente, recordándole su papel en el pueblo, la esperanza que muchos encontraban en ella. La certeza de saber que siempre había algo que valía la pena luchar. Entonces, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, interrumpiendo su reflexión. Ana, encuentro a Marco en la antigua fábrica. Viene con problemas. También está en peligro. Necesito que vengas. Es urgente. Sus manos se detuvieron por un instante, y su corazón dio un vuelco. La antigua fábrica, un lugar que había sido escenario de sus sueños y pesadillas, resonó en ella como un eco distante. La decisión que había estado evitando ahora se presentaba frente a ella como un camino dividido. Vas a seguir adelante, pensó por un momento, sintiendo el peso de su elección desgarrarla. Afuera, la noche comenzaba a caer, y una tormenta se cernía en el horizonte, reflejando su propio caos interno. Era hora de enfrentar el verdadero dilema que había estado eludiendo. Sin más tiempo que perder, decidió que debía acudir a la fábrica, donde las sombras de su pasado y la realidad de su presente se entrelazaban.
Mientras el viento comenzaba a soplar con fuerza, Ana se puso de pie, aún temblando de incertidumbre. Esto no ha hecho más que comenzar, pensó, y mientras avanzaba, un solo pensamiento la acompañaba: ¿podría encontrar a Marco a tiempo y desentrañar la verdad que encierra su corazón? Ana corrió hacia la salida del hospital, su mente zumbando con imágenes de la fábrica. ¿Cuántas veces había estado allí, riendo y soñando con un futuro brillante junto a Marco? Esa conexión parecía distante ahora, como un susurro en la brisa. Cada paso que daba, el viento soplaba más fuerte. Las nubes negras en el cielo parecían un espejo de su alma, llenas de tormentas internas. Sacudió la cabeza, tratando de mantenerla enérgica. No, esto no se trata solo de mí, se dijo. Era el momento de unir fuerzas, de ser la heroína que su comunidad necesitaba al salir del hospital. El aire fresco le dio un respiro revitalizante y, sin embargo, a cada instante, su pecho se llenaba de dudas. ¿Qué si llevo una sorpresa innecesaria? ¿Qué si Marco no es quien pensaba que era? Esas preguntas atravesaban su mente como flechas, pero la urgencia del mensaje la empujaba hacia adelante. La antigua fábrica apareció al final de la calle, sus sombras extendiéndose como garras de un pasado olvidado. La puerta de metal estaba entreabierta, un ruido sordo provenía del interior, atrayéndola. Inspiró hondo y cruzó el umbral, el corazón latiéndole descompasado. Dentro, el ambiente era denso, pesado, con reminiscencias de lo que había sido. Pero también había una energía cruda, una sensación de peligro, como un volcán a punto de entrar en erupción. Caminó más adentro, su respiración acelerándose mientras el sonido se intensificaba. Había voces, pero estaban distorsionadas, llenas de urgencia y miedo. Marco llamó, aguijoneada por una mezcla de esperanza y terror. El eco de su voz se diluyó en el aire sombrío. ¿Dónde estás? De repente, una sombra se movió, un grupo de hombres estaba en un rincón oscuro. Su cuerpo se tensó al reconocer a algunos de ellos. No eran desconocidos, eran personas que una vez había considerado amigos. El rostro de Marco apareció entre ellos, pero su expresión estaba cargada de algo más que amistad, era miedo. Ana sintió como si le hubieran dado un fuerte golpe en el estómago. ¿Qué está pasando?, preguntó, avanzando con cuidado hacia la escena. Estás en un lugar peligroso, Ana, dijo Marco, su voz cargada de tensión. No debería estar aquí. No te involucres en esto. Pero yo vengo a ayudarte, gritó ella, incapaz de ocultar su frustración. Me importas, Marco. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Necesito saber qué está pasando. Se produjo un silencio tenso, los hombres la miraron, como si decidieran el destino no solo de ella, sino de todos en la sala. Marco dio un paso hacia ella, sus ojos llenos de conflictos y secretos. Lo que sabemos, lo que hemos estado haciendo, no es seguro para ti. Te prometo que es por tu bien. Pero las palabras de él se desvanecieron en el aire. Ana podía ver más allá de su rostro, podía sentir su angustia. ¿Y qué es lo que han estado haciendo, Marco? ¿No has pensado en el dolor que nos está causando a todos? Mientras el clima dentro de la fábrica iba creciendo como un huracán, una revelación comenzó a tomar forma en su interior. Porque lo que de verdad estaba en juego no era solo su relación con Marco, era la seguridad de su comunidad, y su crecimiento personal. Todo se estaba entrelazando en un instante crítico. De repente, el sonido de pasos resonó desde la entrada. Ana sintió que el tiempo se detenía, lo que se acercaba podría cambiarlo todo. ¿Qué pasará ahora?, se preguntó mientras la oscuridad se espesaba, el terror y la determinación confluyendo en su corazón. La puerta se abrió de golpe. Un hombre vestido de negro irrumpió en la sala, su mirada fría y calculadora. ¿Qué es todo este lío?, preguntó con voz autoritaria. Ana sintió que la realidad se estaba torciendo. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. El hombre de negro se plantó en el centro del caos como si fuera el eje alrededor del cual girara todo. Su presencia exigía atención, y Ana sintió como el pánico empezaba a encresparse entre los presentes. Marco, visiblemente nervioso, se posicionó frente a ella, como si intentara protegerla de lo desconocido que traía aquel intruso. Ustedes no entienden, dijo el hombre, sus ojos oscuros escaneando la sala. Esto es más grande de lo que piensan, y están a punto de cometer un gran error. La desconfianza puede ser letal. Ana dejó escapar un suspiro tembloroso, sintiendo la presión del miedo tomar forma en un nudo en su garganta.
Pero en medio de la incertidumbre, estaba su amor por Marco, su deseo de descubrir la verdad y su responsabilidad hacia su comunidad. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué saben de mí? Su voz temblaba, pero no podía darle la espalda a sus preguntas. Sabemos lo que has estado haciendo, Ana, respondió el hombre, con una calma inquietante. Te hemos estado observando. No es solo la fábrica, es algo mucho más grande, algo que mueve hilos invisibles en todo el pueblo. La gente, incluidos los que crees que son tus amigos, no son lo que parecen y sí, incluyéndolo a él, dijo, señalando a Marco. Una oleada de dolor atravesó a Ana. ¿Cómo podía este hombre despojar a Marco de su humanidad, de la confianza que había depositado en él? Aquel instante doloroso hizo que cuestionara cada risa compartida, cada plan que habían forjado juntos. Eso no es verdad, él no es un traidor, replicó con firmeza, sintiendo un ardor creciente en su corazón. El ambiente se volvió de pronto electrizante. La tensión que iba y venía entre ellos se hacía palpable. Marco dio un paso adelante, enfrentándose al hombre. Ana, por favor, escucha, rogó, su voz mezclando ansias de protegerla y pedir disculpas. Lo que dice es cierto. Hay cosas que no puedo contarte, cosas que podrían ponerte en peligro. ¿Tan peligroso es? Ana preguntó, entre el dolor y la urgencia. La mirada de Marco le decía que sí, que había secretos, decisiones que había tomado para mantenerla a salvo, y eso la desgarraba por dentro. Es un juego de poder, y tú eres parte de él, sin saberlo, continuó el hombre de negro, desenredando los hilos de la verdad poco a poco. Los que están en la sombra quieren ganar control sobre el pueblo. Y tú eres una pieza clave en su plan. Ana se sintió atacada por una verdad que no podía sostener. La confusión borboteaba en su mente, y el miedo se convirtió en un grito mudo que resonaba en sus entrañas. ¿Qué esperas de mí?, preguntó casi en susurro. Que decidas de qué lado estás, dijo el hombre. ¿Te unirás a nosotros para proteger a tu comunidad, o vas a quedarte con aquellos que solo se preocupan por ellos mismos? Las palabras se cernían sobre ella como un manto pesado. Ana miró a Marco, anhelando recuperar la confianza que había perdido. Pero la realidad era complicadísima, y para entenderla, debía aceptar la posibilidad de que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. Sin embargo, las opciones eran difíciles de vislumbrar. El destino de su gente, su relación, todo pendía de un hilo. De repente, el sonido de un tiro resonó lejos, temblando como un trueno que retumbó en su pecho antes de diluirse en un silencio inquietante. Es hora de decidir, Ana. ¿Cuál será tu elección? Retumbó la voz del hombre, hirviendo la incertidumbre en el aire oscuro. Ana sintió el tiempo detenerse, cada segundo como un ladrillo que caía al suelo. Ahora era ella quien debía convertirse en la heroína que su comunidad necesitaba, pero ¿de qué lado se encontraba realmente? ¿Podría ser que, en su búsqueda de respuestas, también se encontrara a sí misma? Ana se sintió atrapada entre dos mundos, uno representado por Marco y su cariño, y el otro por el hombre de negro y su promesa de salvación. En su mente, la pregunta resonaba como un eco ensordecedor: ¿puede el amor sobrevivir a la traición? Los rostros de sus seres queridos, su familia, sus amigos, le juraban lealtad. Pero las palabras del extraño comenzaban a sembrar dudas profundas en su alma. Ana. La voz de Marco la sacó de su trance. Su expresión era un caleidoscopio de emociones: desesperación, determinación, miedo. No escuches a este hombre. Te está manipulando. Lo que menos necesita la comunidad ahora es más división. Lo que queremos es unidad. ¿Y si eso es una ilusión?, dijo el hombre de negro, interrumpiendo con un tono cortante. La unidad puede ser solo una máscara para ocultar la verdad. La gente se alía por conveniencia, no por lealtad. Deben saber la verdad sobre lo que se mueve en las sombras. Ana sintió que el aire se enfría a su alrededor. La idea de que nada era lo que parecía la abrumaba. Retrocedió un paso, buscando respuestas en los ojos de Marco. ¿Es cierto? ¿Por qué no me dijiste nada? Marco respiró hondo, como si estuviera enfrentando un monstruo sin cara. Ana, tenía mis razones, cosas que temía que te lastimaran. No quería que te involucraras en esto. Apenas estoy entendiendo la magnitud de lo que está pasando. Esa revelación destelló en su mente como un rayo en la tormenta. Cualquier pared que habían construido juntos parecía desmoronarse, ladrillo por ladrillo.
Pero también había un brillo, una chispa, una oportunidad de reconstruir algo nuevo. Entonces, si todo es cierto, Ana dijo, las palabras brotando con más valentía, ¿cómo podemos proteger al pueblo? Necesitamos saber qué está sucediendo. El hombre de negro asintió con una breve sonrisa. Esa es la pregunta correcta, Ana. Por eso estoy aquí. Mi organización puede ofrecerte lo que necesitas, la capacitación, los recursos, pero siempre y cuando estés dispuesta a arriesgarlo todo. El sonido de un coche acercándose rompió la tensión del instante, y Ana miró por la ventana. La luz de los faros iluminó las caras de los que se encontraban allí, expectantes y con temor, como si supieran que algo terrible estaba a punto de suceder. No tengo tiempo, murmuró. Necesito respuestas. Antes de decidir, necesito saber a quiénes realmente puedo confiar. La urgencia en su voz parecía atraer la atención del hombre de negro. Entiendo. Te daré una oportunidad para ver la verdad. Ven conmigo esta noche. Te mostraré lo que está sucediendo y quiénes son realmente tus aliados. Las palabras del extraño eran un imán. Ana sintió como su corazón latía más rápido, sabiendo que el curso de su vida podría cambiar drásticamente. Miró a Marco, quien parecía luchar contra un océano de emociones. ¿Y si te pierdo, Ana? ¿Y si no vuelves? Preguntó Marco, la vulnerabilidad expuesta en sus ojos. No puedo dejar de luchar, Marco. Esto es más grande que nosotros. Es por nuestra gente. Su voz se llenó de firmeza. Voy a ir. Pero comenzó él, pero fue interrumpido por un estallido muy cerca, los gritos se levantaron nuevamente, el caos se desató. La gente empezaba a correr, ir al refugio donde deberían estar a salvo. Ana, no, gritó Marco, pero ella ya había tomado su decisión. Con un último vistazo a la sala, sintió que el futuro de su comunidad iba a depender de ella y de las decisiones que tomaría esa noche. Un nuevo compromiso se encendió en su interior, no solo se enfrentaba a una elección, sino que se aventuraba hacia lo desconocido. Mientras el hombre de negro se movía hacia la puerta, Ana se preguntó si alguna vez podría regresar a la vida que conocía antes. Cada paso que daba forma a un nuevo destino, pero la pregunta seguía latente, ¿sería capaz de enfrentar los secretos que la esperaban? La espera estaba a punto de terminar, la verdad se asomaba ya desde las sombras. ¿Pero a qué costo? Ana sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. La decisión estaba tomada. Se dio la vuelta fugazmente, buscando la mirada de Marco. Él era el caos y el consuelo, un reflejo de sus anhelos y sus temores. La angustia en sus ojos la seguiría como sombra, pero ella se quedó en la firmeza de su camino. Voy a descubrir la verdad y proteger a nuestro pueblo, aseguró Ana, casi como un mantra. El hombre de negro asintió, su mirada se volvió seria y penetrante. Entonces, acompáñame, dijo, dándole la espalda hacia la salida, dejando atrás el ruido de la desesperación en la fábrica. Mientras caminaban, Ana sintió que el aire se tornaba más pesado, presionado por el eco del dolor de su comunidad. Algo dentro de ella sabía que su camino no solo era un viaje hacia el desconocido, sino también un viaje hacia ella misma. El hombre la guió por callejones oscuros, escondiendo secretos en cada esquina. La situación que enfrenta tu pueblo no es solo una crisis médica, hay intereses económicos que controlan las vidas de todos aquí, explicó, mientras la luz de los faros de su vehículo iluminaba el camino. Tu voz es poderosa, pero debes saber cómo usarla. Ana escuchaba atentamente. Las palabras del hombre provocaban una maraña de emociones en su interior. La lucha de su pueblo ahora era su lucha, y un nuevo sentido de determinación se estaba arraigando en su corazón. Quería dejar atrás las dudas que la habían atormentado. Su familia, sus amigos, su comunidad, todo dependía de su coraje. Al llegar aquí, no será fácil. Tus amigos están en peligro, incluida tu familia, agregó el hombre, su tono sombrío, como si cada palabra perforara la conciencia de Ana. Pero no había vuelta atrás. Cada paso era un acto de amor por aquellos que necesitaban su ayuda. Cuando llegaron, el lugar era una salvaje mezcla de luces y sombras. Grupos de personas se movían rápidamente, algunas con semblantes tensos, otras llenos de energía y esperanza. Era una operación clandestina. Ana sintió sus manos sudar. ¿Era esto realmente lo que necesitaba hacer para salvar a su pueblo? Al mirar a su alrededor, un rostro familiar hizo que su corazón se detuviera. Era Sofía, su hermana. Las lágrimas brotaron de sus ojos.
Ana, has vuelto. Temía que tomaras una decisión desastrosa, dijo Sofía mientras corría hacia ella, abrazándola con fuerza. No estás sola, siempre estaré a tu lado. Ana dio un vistazo alrededor y vio más rostros conocidos, enfermeras, médicos, personas del pueblo. Todos compartían un único objetivo. La unidad en medio del caos era palpable. No sabía que todos estuviesen aquí, murmuró Ana sorprendida. Es hora de que conozcas la verdad, proclamó el hombre de negro, interrumpiendo el momento. La corrupción alcanza a muchos, incluidos aquellos en quienes confías. Fernando, el alcalde, está en el centro de esto. Cree que controla la situación, pero en realidad, él es una pieza del rompecabezas orquestado desde las sombras. La noticia impactó a Ana como un contundente golpe. No puede ser, él siempre ha estado de nuestro lado, balbuceó, pero una parte de ella sabía que había algo más. La angustia reinaba en su interior. Se dio cuenta de que debía enfrentarse a sus propios miedos, no solo por su comunidad, sino también por ella misma. Voy a hablar con él. Debo saber la verdad, aunque me duela, dijo decidida. El hombre de negro frunció el ceño. Es arriesgado, pero si crees que puedes confrontarlo, entonces tenemos que ir ahora. Cada segundo cuenta. Ana asintió, y con su hermana a su lado, se acercaron al alcalde. Cuando entraron en la oficina, un silencio pesado envolvió la habitación. Fernando estaba sentado al escritorio, su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y temor. ¿Ana? ¿Qué haces aquí? Preguntó, la incomodidad palpable en el aire. Esto no es seguro. No se trata de estar a salvo. Se trata de la vida de nuestro pueblo. Necesito respuestas, respondió Ana, sintiendo que el eco de su voz vibraba en las paredes. Fernando se nervió, incapaz de sostener la mirada de Ana. Hay cosas más grandes en juego, Ana, más allá de lo que puedas entender, dijo, y las palabras sonaron como un susurro sombrío. ¿No usarás nuestros problemas como peones en tu juego?, gritó Sofía, dando un paso adelante. La tensión aumentó en el aire mientras Ana lo enfrentaba. Nos has fallado, y no te dejaremos hacer daño. ¿Por qué no nos dijiste la verdad? ¿Qué está pasando realmente? Fernando vaciló, su mirada pasó de la determinación de Ana al miedo. La situación es complicada. He hecho lo que creía que era mejor para el pueblo. Pero presionan muy fuerte. Ana sintió que sus emociones se agolpaban en su pecho. ¿Tuviste que vender nuestra alma para salvarte? ¿Qué nos has hecho?, preguntó, sintiendo cómo la ira se encendía en su ser. Fue entonces cuando un ruido aterrador rompió la tensión. La puerta se abrió de golpe y varios hombres armados entraron en la sala. Su presencia oscura cubrió el ambiente como una tormenta. Las cosas se complicaron más de lo que pensábamos, dijo uno de ellos, dirigiéndose a Fernando. ¿Listo para cumplir tu parte del trato? Ana sintió que el tiempo se detuvo. Ahora no solo estaba en juego su comunidad sino también su vida y la de su hermana. ¡Corre!, gritó Sofía, pero ya era demasiado tarde. Las sombras danzaban en el umbral del peligro inminente. No, esto no puede estar pasando, pensó Ana. Mientras intentaba procesar lo que sucedía, su mente se llenó de la preocupación por todos, la angustia de perder no solo a su pueblo, sino a las personas que amaba. Borrowing every ounce of strength within her, Ana sintió que su voz resonaba con poder. Detente. No voy a dejar que esto siga así. Este pueblo es mi hogar, y no permitiré que lo destruyas. Su espíritu ardía con la llama de la valentía. El caos se desató cuando los hombres comenzaron a moverse. Ana se dio la vuelta y echó un vistazo hacia la salida. Junto a su hermana y su comunidad, estaba lista para luchar. Vamos, gritó mientras corría hacia la puerta, su corazón latiendo al compás del peligro, pero también con la nueva esperanza de que la verdad al fin saldría a la luz. Ana se sintió renaciendo entre el tumulto. Sus decisiones la habían llevado a este momento, y ninguna fuerza podría detenerla. En medio del miedo y la incertidumbre, había descubierto la clave de su verdadero poder, el amor y la unidad. Por nuestro pueblo, por aquellos que luchan, no dejaremos que nos derroten, juró con determinación y así, empujada por la fuerza de su comunidad y el deseo ardiente de hacer lo correcto, Ana se lanzó hacia el futuro que había esperado. No solo era una enfermera que sanaba cuerpos, ahora era la voz que podía cambiar el destino de su pueblo para siempre.
En el fragor del caos, se dio cuenta de algo inquebrantable: su lucha no solo era por su pueblo, sino también por el amor, el sacrificio y la esperanza de un futuro mejor. Era un nuevo amanecer, y Ana había decidido ser la luz en la oscuridad. No te quedes sentado. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas llenas de emoción y transformación. Deja un like ahora y alimenta el algoritmo. Tu apoyo es crucial. Comenta tus reacciones y cómo te sentiste con este final. Queremos saber tu opinión. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Juntos, haremos que estas historias lleguen a más corazones.